¿Dónde querés que No, vamos a empiece? empezar con lo que Porque estamos analizando esta mañana, ¿no? Estas propuestas de Milei, que a mí cada vez me va pareciendo más una copia fiel en todo a Carlos Saúl uy, Menem. me lo sacaste de la boca. En todo, ¿eh? En Exacto, todo. exacto. Hasta las patillas está Hasta teniendo. las patillas, pero después se las sacó a las patillas, ¿no? El tono, lo que prometía en campaña y lo que hizo en el gobierno. Sí, Él, Marra el lunes dijo, nosotros somos menemistas. sí, sí. La gente que lo rodea a Milei. Ahí, Bueno, lo del grupo de economistas el grupo de economistas son Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Ex ministro de Economía de Menem. de de Menem. Menem, y el segundo también segundo, de Roque claro. Fernández, Carlos Rodríguez, y otros más que siempre estuvieron cercanos al menemismo, o en todo caso manifestaban crítica de por qué el menemismo y el SEMA todavía no eran más ajustadores, digamos. Pero sí, lo que sucede es que se va perfilando un escenario que uno puede hacer algún tipo de paralelismo. No es igual, digamos, algún tipo de paralelismo, que es un régimen de inflación alta o muy alta. Entonces, esto lo que va generando es una profunda insatisfacción social, o sea, un malestar social. Si preguntás o lo que dicen oyentes o lo que se habla en los medios y lo que incluso se menciona como principal preocupación de la población es la inflación y los salarios e inflación. Vos fíjate que no aparece el tema empleo, porque hay empleo. Lo que sucede es que los niveles de ingresos no alcanzan para sostener en forma holgada el presupuesto familiar en mes a mes. ¿Pero por qué? Porque aumentan los precios. Claro. Y entonces vos tenés un régimen de inflación elevado durante mucho tiempo. Y además ahora acelerado a partir de la devaluación. Entonces, ¿cuál era uno de los caballitos de batalla en ese momento? En una situación más dramática, porque fue de hiperinflación, es que iban a bajar la inflación. Que iban a bajar. Incluso vos fíjate que los dos candidatos, ¿te acordás, Angelot? Sí, el lápiz rojo. El lápiz El lápiz rojo. ¿Pero para qué? Bajabas el gasto público, entonces exacto. bajaba la inflación. Sí, sí. Menem decía lo diferente porque en esa instancia sí había una cuestión de problema de empleo y de ingresos. Revolución Entonces, productiva y salariazo. por eso. Entonces, él gana y hace todo lo opuesto. Se abraza A Bungibor, con Bungibón, con entrega al gobierno a con Bungibor. Rojas y con Alzogaray. Claro. Digamos, hizo todo en ese mismo momento. Y Entonces, con los primeros meses, hay que recordarlo de Menem, altísima inflación. altísima inflación. Pero vino la hiperinflación de Menem. La hiper de Menem. Entonces exacto. las dos hiperinflaciones actuaron como potentes disciplinadores para Hacer lo que quieren. Claro. Porque después está bueno la cronología que estás haciendo, porque esto es memoria activa y hay que recordar, porque si proponen volver a esas políticas, hay que recordar lo que esas políticas produjeron en la Argentina. Me acuerdo que fue febrero del 90, ¿no? Cuando ¿Qué cosa? llega Antonio Herman González y que hace El plan Bonex. el plan Bonex. Fue en el 89. El plan Bonex fue en el 89. Pero Herman llega Sí. en febrero del 90 al Ministerio de Economía. Ahí ya me matás con la fecha, pero bueno. Sí, fue yo me acuerdo que parte estaba de eso. vacaciones y nos enteramos en las vacaciones que había esto del plan Bonex. En febrero del 90, me parece. Entonces ahí, ¿qué es lo que hubo? Estuviste la hiperinflación, la segunda hiperinflación. ¿Qué significa la hiperinflación además del drama económico, social? Es una... Diciembre del 89 a febrero del 91, Herman. Diciembre del 89. Claro, porque Ahí está. fue el 29 de diciembre, o el 28 o 29 de diciembre fue el anuncio del plan Bonex, que es la confiscación de depósitos Confiscación de depósitos, de 1 millón de australes. Por arriba de 1 millón de australes te daban esos papelitos que eran bonos externos, por eso se llamaba Bonex, que estaban Claro. ajustados con el tema del dólar. Ujú. Entonces, la hiperinflación actuaba con potente licuación de la cantidad de pesos en la economía, lo que llevó después a hacer la convertibilidad. La convertibilidad del 1 a 1, privatizaciones, desregulación, congelamiento de jubilaciones y de los salarios. Ahora bien, ¿qué es lo que quería la sociedad? Para ponerlo en términos bien amplios, ¿no? No digo toda la sociedad, pero lo que estaba en el humor social, bajar la inflación.
bajar la inflación, y el 1 a 1 inmediatamente no bajó la inflación. Esto llevó su tiempo. Bueno, hoy es un esquema recargado. El esquema recargado es de la dolarización. Incluso lo que están planteando los economistas que proponen la dolarización con diferentes internas, uno de ellos es de apellido Campo, con Kachanowski, Nicolás Kachanowski, el hijo de el Kachanowski conocido, Roberto Kachanowski, es de una dolarización que va a llevar su tiempo. Pero que el primer paso es que el dólar es una moneda de curso legal. Hoy no es de curso legal, pese a que hay transacciones vinculadas con el dólar. La moneda de curso legal es el peso. Entonces, ¿cómo, lográs facilitar ese proceso de dolarización? Es cuando vos tenés tasas de inflación cada vez más altas. Y entonces las tasas de inflación cada vez más altas, por ejemplo, lo que va a pasar en agosto, lo que puede pasar en septiembre, en el supuesto caso que ese sea el piso, bueno, lo que hace es licuar la cantidad de pesos y por consiguiente conseguir una legitimidad social, política va a ser en las elecciones, legitimidad social y económica para avanzar con la dolarización. Por eso hay que, como decís, Gato, memoria activa, recordar, aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Y esto, digo, cometer los mismos errores, me estoy refiriendo a un amplio abanico de la clase política, sindical y empresarial. El amplio abanico es no solamente el gobierno, obviamente por ahí con mayores responsabilidades vinculados con la gestión económica, pero que también estén alertas vinculados con cuando aparecen las remarcaciones totalmente descontroladas, es que en última instancia tendrán que saber las pymes, las grandes, las muy grandes, que en última instancia esa dinámica lo que está apuntando, o en todo caso puede llegar a desembocar, es en la dolarización, que tiene costos elevadísimos. Y vos sabés que acá parece una ingenuidad o tal vez una ignorancia de mi parte, pero hay que aclararlo. Anoche se lo preguntábamos al vicepresidente del Banco Central, hoy lo hablábamos con Juan. La gente, o mucho, cuando hablan de la gente, mucho sector que lo votó a Milei piensa que va a cobrar en dólares billete. El tema es cuánto va a cobrar. Está bien. Pero en un lo mismo me respondió Juan. Pero en un proceso largo. Pero Alfredo, la gente piensa que ya el 1 de enero, va a cobrar con dólares. Roberto de Córdoba dice, están totalmente creídos que van a ganar $100.000 por mes en lugar de $100.000. Lo vivo de cerca, mis hermanos votaron a Milei en Córdoba pensando que... Porque ese es un engaño. Esa es la fantasía. Pero la gente lo cree, muchachos. Entonces ahí hay que explicarle, aunque parezca una pelotudez o una ignorancia de nuestra parte, hay que explicarle a la sociedad que nos está escuchando que no van a cobrar en billete, no van a cobrar dólar, lo mismo en que verde. cobran en pesos en dólares. No Ayer van a cobrar lo mismo en dólares que lo que están cobrando en pesos, como ahí mencionaba. 100.000 pero pesos eso es no lo que es 100.000 mucha gente dólares. piensa. 1.000 pesos no van a ser $1.000. Eso está clarísimo. Ayer Woyechesen decía, imagínate un salario, o sea, un tipo de cambio de dolarización al día de hoy, más allá de todo lo que explicaba Alberto del proceso de licuación previo que implicaría, pero digo, despejando eso, Woyechesen decía, equivaldría a un salario promedio de $40, una cosa completamente inviable, insólita, ridícula. Sí. Entonces eso es un punto importante para tratar de analizarlo. Pero a la vez también digo, no se lo facilites. Esto es lo que yo, no le facilites, es explicando lo que vos decís, Gato, vinculado con el tema de cuál va a ser tu salario, pero a la vez no avanzando en una licuación vinculado con el tema inflacionario. Cuando aplicás una devaluación, hoy, ayer, mañana, siempre tiene que ser en forma con otras medidas integrales, pero simultáneamente, Gato. Yo no estoy diciendo, y está bien
esto de negociar y frenar los aumentos de precios justos o un 5%, de negociar la reapertura de paritaria, la de la eventualidad de una suma fija, pero tiene que ser todo junto. Bueno, eso ya tiene que ser. Ayer lo estuvieron analizando el presidente y el ministro de Economía, creo que va a ser en los próximos días, en forma inmediata. El primer paso, la reapertura de paritarias. Eso ya se va a dar en los próximos días. Tiene que ser en forma inmediata, paquete, Gato, porque pero vos fíjate claro. porque ¿qué es lo que pasó los primeros 2-3 días? ¿Qué es lo que pasó cuando no tenías? Empezar, y que incluso ahí lo mencionaron, incluso también empresas de pymes, es primero remarcación inmediata, porque vos no sabés, te genera incertidumbre. Sí. Segundo, vos agarrás y decís, bueno, no entrego mercadería, o sea, problema de abastecimiento. Y por último, decís, bueno, retención de los stocks en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque no se sabe cuál puede ser el valor de reposición, porque vos lo que tenés que mandar son mensajes conjuntos vinculados con eso, porque si no, la respuesta es defensiva, y lógicamente defensiva, para decir, porque cuál puede llegar a ser el camino. Y además también evaluar, bueno, ¿para qué haces la devaluación? ¿Cuál es el objetivo de la devaluación? Uno de los objetivos de la devaluación es achicar la brecha cambiaria, ¿no? ¿Cuál era más o menos la brecha cambiaria? Voy a hacer números redondos, antes de las elecciones, el 100%. Vos devaluás el lunes, inmediatamente tenés una brecha cambiaria que te baja al 70%, más o menos fue. Ayer volvió al 100. Por eso, y ayer volvió al 100. ¿Cuál fue el beneficio? Si vos agarrás y querés bajar la brecha cambiaria, y vos después, ¿qué es lo que tuviste? Tenés la misma brecha cambiaria, cambiaste lo que se llama la nominalidad, en lugar de 280 es 350, en lugar de 580 es 730, y tenés un costo mayor, que es el costo de que tenés un shock inflacionario. Entonces, es cierto, y aquí incorporo un actor que no es menor, que es un actor político, que es el Fondo Monetario Internacional. Fíjate a qué nivel es ese factor político que a quién llamó ya. Y no es inocente, no es inocente claro, que haya llamado a Milei y a Patricia Bullrich. Si fueron paso. Si vos me decís, claro, ya terminó fueron las elecciones generales, si hay balotaje, bueno, llamalo. Si en última instancia incluso gana en primera vuelta, bueno, tenés esos 2 meses desde octubre a diciembre para llamarlo y decirle, che, a ver cuáles son tus planes. Llamarlo ahora, digamos a los 2 días antes, claramente es parte de ese juego político que hace el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo antes de las PASO, y lo sigue haciendo ahora. O sea, es un actor político. El Fondo Monetario Internacional no es solamente un acreedor, y un acreedor además de los países y con Estados Unidos como dueño. También es un actor político que interviene en la realidad política argentina y es por consiguiente, un potente factor de perturbación económico, social y político. Gracias, Alfredo. Bárbaro. Hasta el lunes. Alfredo Zayat pasó.